Bueno, Y y es ahí donde... ¿cómo le haces? Entonces le dices, sabes, yo tengo la necesidad de que aprendas esto porque ¿cómo le van a hacer todas esas mamás, sobre todo las que están ahorita teniendo este estilo de vida por la situación, cómo le van a hacer para exponerles a sus hijos a esta situación? Sí, claro. Es que, ¿sabes qué, Ani? Yo creo que la trampa más grande que podemos comprarnos o que nos pueden vender y que nos están vendiendo muchas veces en esta pandemia es que hay soluciones masivas para la vida, ¿no? O sea, decirte, sigue estos 3 pasos, ¿no? Y ve Claro. cómo tu hijo se motiva. Eh, 10 pasos para el éxito en la educación en casa. ¿Sabes? Nos encantan las recetas, nos encantan y lo entiendo perfectamente. Lo Sí, entiendo. digo que cuando me he tocado dar charlas, me dicen mucho, pero dales como una receta, dales como es más, hace varios años hice un pequeño taller de desescolarización que impartí y, y hablé así muy a lo general y todo, y me decían, ¿y no nos vas a dar como unos pasos, unos tips a seguir? Como que se sienten que no reciben eso, como que van a medias de lo que se les está dando, Sí, ¿verdad? exacto, Ani. Y creo que ahí es donde está el trabajo personal. Sí. Eh, no hay mejor forma de tomar decisiones más conscientes y de conocerte a ti y entonces poder transmitir eso a tu familia, a los que te rodean, que haciendo un conocimiento personal, haciendo un trabajo terapéutico personal, ¿no? Y por terapéutico, mira, me refiero a hay muchísimas terapias y hay muchísimas formas de hacer trabajo terapéutico. No hay que enfocarnos en, yo no tengo para pagar un psicólogo, o un psiquiatra o una terapia, ¿no? Hay formas, hasta la meditación te lleva a conocerte a ti mismo y a estar más contigo mismo. Entonces, yo creo que no hay forma, no, o sea, más bien, yo no creo en recetas que te vayan a llevar al éxito con tu hijo o con tu familia o contigo misma. Yo creo que lo mejor es que nadie te puede decir mejor que tú qué necesita tu hijo. O sea, yo decir, Exactamente, ¿quién lo va a conocer más que tú? exacto, tu mamá, eres o papá, eres la mejor persona para decidir qué es lo mejor para tu hijo. En serio que sí. Nada más tómate el tiempo de escucharlo, de escucharte a ti, de hacer esta pequeña separación de, ok, ¿qué estoy haciendo por mi necesidad y qué estoy haciendo por sus motivaciones? Así es. Uh-huh. Lo demás, lo demás depende de los recursos que tú tengas, de los hijos, del número de hijos que tú tengas, de la edad que tiene cada uno de tus hijos. Depende de un montón de cosas. Depende si tú trabajas, no trabajas, cuánto tiempo le dedicas, les dedicas por la tarde, les dedicas todo el día, les dedicas momentitos durante el día. Entonces, todo eso yo no lo puedo contemplar, pero tú sí. Tú sí, tú sabes cuál es tu situación, tú sabes cuáles son tus áreas fuertes y cuáles son tus áreas de más trabajo, ¿no? Entonces, lo mejor es haz tu plan, haz tu propio plan para tu familia e incluso haz tu propio plan para cada uno de tus hijos. No todos tus hijos van a necesitar lo mismo. Entonces, muchas veces lo que te funciona con un hijo no te funciona para nada con el otro hijo, o con el otro hijo, o con el otro hijo. Exactamente, Uh-huh. totalmente de acuerdo. Veces, habrá veces que podrás hacer planes para la familia y tendrás que darle como sus matices para cada hijo o por temporada. Tal vez no es lo mismo cuando están las clases, o sea, en la época escolar, que cuando estamos de vacaciones. Sí, O entre semana que los fines de semana. Y hay otras familias que es lo mismo si estás de vacaciones, no estás de vacaciones, si es enero o es julio, o es lunes o es domingo. Uh-huh.
son tantas las variaciones, Ani, somos tan diferentes los seres humanos y somos tan diferentes las familias que con mucha honestidad y con mucha humildad se los digo, no hay recetas, no hay recetas. Y no tratemos de, pues de dejar de buscarlas, ¿sabes? O no de buscarlas, hagamos nuestras recetas. Por eso es que luego cuando nos las den. Oye, Citlali, cuando nos preguntan, ¿cómo llevas tú la escuela en casa? Y luego a otra persona le preguntan, yo siempre les digo, es que no esperes encontrar dos iguales porque te vas a confundir, o sea, en todo caso, escúchalas y toma lo que te adapta mejor a lo que tú eres, pero tú vas a ser la propia. Y yo creo que lo mismo en esto que estás comentando, exactamente lo mismo, o sea, va a ser uno justo a tu medida, a la medida de cómo son tus hijos y de cómo también funcionas tú. ¿Verdad? Exactamente. Y lo importante aquí, por ejemplo, es que la base de cómo funciona nuestro cerebro en este sentido del aprendizaje, sí podemos generalizarlo, ¿ok? Sobre todo en niños regulares, ¿no? Estoy hablando de niños regulares, obviamente, trastornos tanto neurológicos como físicos que afectan lo neurológico. Bueno, ahí ya hay ciertas especificaciones diferentes, pero en niños regulares sí podemos decir que la mejor forma en la que aprende nuestro cerebro es a través de la motivación propia, de la motivación intrínseca, del gusto, del placer, del disfrute de la actividad, ¿no? Hay un autor que se apellida García Núñez, que tiene una frase que para mí es como una poesía, ¿no? Y como un básico. Y él dice, no hay mejor pedagogía que la que provoca el goce de la actividad. Exactamente. O sea, Dios lo bendiga. Resumió todo en una frase. Y cuando la neuropsicología todavía, o la neuroeducación todavía no estaba tan avanzada como ahora, ¿eh? Y aún así, él lo veía. O sea, él decía, es que la mejor pedagogía es la que provoca el goce de la actividad. Imagínate los años que se podrían ahorrar de estudio de pedagogías. Solo viéramos las cosas así de claras. Sí, no, y aparte, ¿sabes? Yo digo también, es que tú le puedes ofrecer un abanico de posibilidades a tu hijo. Y puede ser que en una de esas descubra algo que le interesaba mucho, pero es muy diferente a que tú lo obligues o que tú lo manipules o lo chantajees, en fin, que hagamos tantas cosas que a veces hacemos para que hagan las cosas, o que también muchas mamás nos colocamos en un lugar de víctima. Qué malo, si quisiste que yo te llevara o te comprara y tú no quieres hacer no sé qué. Entonces, yo también he dicho, bueno, una es sus intereses son básicos, pero aparte tú puedes ofrecer un abanico y bueno, quizás algo de eso es chicle y pega, pero quizás no. Entonces, pero yo también pongo muy seguido este ejemplo. Imagínate tú en algo, yo siempre digo, piensa en algo que no te gusta para nada, pero para nada, y que no te gustaría aprenderlo ni desarrollarlo. Ponlo en tu mente así, eso que para nada es de tu gusto. Y ya cuando lo tienes en tu mente, ahora imagínate que, no sé, yo te digo, tu mamá te dice o alguien te dice, vas a tomar clases de esto. Y lo vas a tomar quizás por un año, no sé por cuánto tiempo, pero ¿cómo lo harías? ¿Lo harías con gusto? Y la mayoría dice, ay no, es que qué frustración, ay no, es que qué pesar. Es lo mismo, o sea, ¿por qué estamos haciendo bueno, porque estamos obligándolos a eso? Es nuestra necesidad. Viene muchas veces de nuestros miedos, de nuestras, no sé, limitaciones o de nuestros pensamientos que creemos que si hace esa cantidad de cosas va a estar más preparado para la vida y que no con sus herramientas de forma natural no va a ser suficiente. Y aquí vemos claramente todo lo que pasa en su cerebro cuando nosotros no estamos dispuestos a ver las cosas de otra manera, ¿verdad?
Sí. Aquí te están preguntando, Iraís, digo, Iraís te está preguntando, Citlali, que qué pasa con los niños que son diagnosticados con una madurez mental mayor a la biológica, en este caso 5 años, y cómo hacer para que haya un equilibrio entre la parte emocional y logre estar motivado para aprender. Sí, estos casos son bien particulares justo por eso, porque el desfase, ya te decía yo, nuestro cerebro no madura tan homogéneamente como quisiéramos, como fuera la utopía, ¿ok? Ya nuestra madurez emocional y nuestra madurez mental es increíblemente homogénea. Ajá. No madura así nuestro cerebro. Entonces, pasa mucho con los niños a los que les llaman de altas capacidades, ¿no? O superdotados, ¿no? Ahí existen los dos términos. Pasa mucho esta situación, que la parte cognitiva, la parte del neocórtex que vemos hasta arriba, se desarrolla muy rápido, pero eso no ocurre con el cerebro límbico. El cerebro emocional sigue desarrollándose a la par de la edad regular cronológica que tiene el niño. Incluso ocurre más fuerte cuando son varones, porque los hombres tienden a madurar la parte emocional más despacio que las mujeres. Entonces, ocurre por muchas razones, ¿ok? Puede ser hasta ambiental. Puede ser que tú tengas un desarrollo cognitivo racional bien alto, bien acelerado, y que tu ambiente no esté motivando para nada tu maduración emocional. Y entonces ocurre esto. Dos cosas, tanto los adultos en general alrededor, tanto los papás como las escuelas que se dedican a trabajar con este tipo de niños de altas capacidades, se concentran totalmente en lo cognitivo. Buscan como esto, que aprenda, o exigirles. De hecho, yo conozco niños que han sido diagnosticados con capacidades superiores y que los metes a una escuela de alto rendimiento y terminan enfermos. O sea, literalmente enfermos. Me refiero a que desarrollan migrañas, desarrollan gastritis, desarrollan ataques de ansiedad. Porque es mucha la presión. Porque los adultos es como tener una mina de oro, me imagino yo, ¿no? Que ves así como la piedrita de oro y te da por querer escarbar rápido para sacar todo el oro que hay ahí. ¿Sí me explico? Y entonces voy a seguir con esta idea de la mina de oro, ¿ok? Llegas a un punto en el que es tanta tu ansiedad por sacar todo, por explotarlo todo, que utilizas explosivos. Ya no es suficiente como con escarbarle, ¿no? Vamos a usar explosivos para que esto rápido, ¡fum!, ¿no? Obtengamos todo ese potencial, todo ese oro precioso que está ahí. Y creo que nos gana muchísimo a los adultos, en estos casos, esta ansiedad por, es que él aprende muchísimo, entonces que tome clases de esto, que tome clases de aquello, que aprenda esto, que aprenda este otro, que entre a la prepa, y nos gana esta inercia. Para mí sería exactamente lo mismo. Un niño con altas capacidades no tendría por qué ser diferente nuestra actitud hacia él que un niño con pocas capacidades o con capacidades regulares. Nuestra actitud tendría que ser exactamente la misma. Respetar sus intereses y acompañar su aprendizaje. ¿Sí? Porque él solito va a ir descubriendo. Ahora sí es verdad que hay que hacer un acompañamiento especial en lo emocional. Ahí sí, porque ellos tal vez se van a encontrar con información que no está como a la par de lo que es su cerebro emocional, por ejemplo, ¿no? Por estar investigando un tema, puede empezar a conocer conceptos difíciles de procesar en lo emocional. Entonces, claro, ahí como papá necesitas estar muy, muy cerca del niño o del sujeto, del aprendiz, en lo emocional, acompañándole, explicándole qué sientes, teniendo mucho, mucho énfasis en cómo le hace sentir esa situación, ¿no? Cómo le hace sentir, por ejemplo, estar en un grupo de niños que tienen más edad que él.
y promover que él tenga sus actividades con niños de su edad. Porque en lo emocional lo van a nutrir más los niños, tal vez no solo de su edad, sino que comparten sus intereses, porque los niños suelen estar acostumbrados a segregar intereses por edades. Entonces, cuando un niño de 5 años, por ejemplo, ¿no? Como es el caso, entra a segundo de primaria, un niño de 5 años en segundo de primaria, los niños están acostumbrados a verlo como el chiquito, a tratarlo como el bebé. Los mismos intereses tal vez no son los mismos porque están viviendo una etapa diferente de vida. Entonces, van a minimizar sus intereses, lo van a juzgar, ¿no? Y todo eso obviamente empieza a hacer que el cerebro se llene de cortisona. Y entonces empiece a sentir tristeza, empiece a sentir depresión, empiece a sentir que ya no tiene ganas de hacerlo, a pesar de toda la capacidad que tiene, pueden empezar a sentir que ya no quieren ir a la escuela. Muchísimos niños con altas capacidades no quieren ir a la escuela. Sí, totalmente, lo viví. ¿Perdón? Sí, totalmente, lo viví. Lo viví ¿Sí? Con mi hijo mayor. Sí, no quieren ir a la escuela porque a pesar de toda la capacidad que ellos tienen para aprender, también necesitan lo social, es que no hay más. También necesitan la aceptación. La aceptación, Ani, va a ser como ese alimento que nutra el cerebro límbico. Sí, el cerebro claro. límbico se va a alimentar de la aceptación. Que un sujeto se sienta aceptado va a ser parte fundamental del aprendizaje. Y estoy diciendo del aprendizaje, o sea, no de la vida, del aprendizaje. Fíjate que yo pienso que, bueno, en mi caso, hablo de mi caso, no sé de la persona que te pregunto, en mi caso a él le afectó, pero demasiado, pues como el bullying de sus compañeros, de su maestra, porque aprendía muy rápido. Me decían, adelántalo, pero yo decía, no, porque emocionalmente él es un niño todavía y yo no veía eso como una solución. O sea, era una solución a lo mejor en cuanto a aprendizaje, pero hasta ahí. Y como a mí no me interesaba que siguiera aprendiendo y aprendiendo muchas cosas, sino que yo quería que emocionalmente él se sintiera súper bien. Entonces ahí como que no era la salida. Entonces para nosotros vino a ser perfecto esto de la escuela en casa porque él, yo te aseguro que hoy por hoy, o sea, cada uno de mis hijos se siente que es especial, que es querido, que es amado, pero que no es más que el otro, ¿sí? O sea, él ni siquiera se reconoce como alguien que tiene capacidades súper especiales, no. Simplemente yo soy de la familia, a mí me aceptan, me aman, si yo esto lo leo, pues lo aprendí, o si yo esto, así, pero no le hemos querido hacer sentir que él está como por encima o algo así, ¿me explico? No, Sí. Ni siquiera él se ve así, o sea, él se ve como que él tiene facilidades para algo, otro también, yo también tengo para algo y todos somos así de simple. Sí, claro. Pero lo que sí he notado yo, por lo general, no sé si en todos los casos, son también seres muy sensibles, muy, te digo, no sé si en todos los casos, muy sensibles, muy vulnerables, muy que te demuestran mucho su cariño, su amor, su empáticos, pues como muy empáticos, como, no sé ahí cómo funciona el cerebro en ellos, pero como que demasiado sensibles, demasiado, sí, que sí les logra doler el dolor de otros, no sé si a todos les funciona, les pasa eso, pero aquí yo sí lo veo. Y he conocido personas que me dicen también cosas similares. Lo que pasa es justo eso, que ellos aprenden cosas a destiempo, ¿no? Empiezan a aprender cosas que pues no van con lo que la mayoría de los niños de su edad saben, y con lo que yo te decía, con lo que su cerebro emocional está listo para recibir. O sea, a veces es mucha la información, ¿no? A veces de repente hasta conceptos, Anía, conceptos que ellos encuentran y que entienden en lo racional,
pero luego pasa a lo emocional y pues duele, es difícil, ¿no? De procesar en lo emocional. Entonces creo que esto es lo que va haciendo como esa sensibilidad, ¿no? Que no en todos los casos se presenta, porque a veces depende mucho la experiencia. Por ejemplo, mira, yo también pienso en el grupo. Cuando un niño con altas capacidades entra a un grupo, ¿qué crees que pasa en el cerebro de todos sus compañeros? Ah, el Entra inter. la lucha jerárquica. Ajá. El instinto de jerarquía en todo el grupo se enciende de inmediato. Sí. Porque este chamaquito va a venir a ponernos expectativas. Y luego también pasa que los adultos los usamos de ejemplo. Ujú. Miren cómo fulanito de tal, así de chiquito como está y aprendió esto, no es posible que ustedes a poco no les da vergüenza. Ajá. Y entonces lo único que hizo la profesora, en este caso, o la maestra, la mamá, fue potenciar el instinto de jerarquía. Aplastémoslo, derribémoslo, ¿ok? Acabemos con él. Y, y no, no nada más es crueldad del grupo, o sea, es instinto del grupo. Wow. Entonces también, pues por eso ocurren estos rechazos y por esto ocurre todo este problema de ataquemos a uno, ¿no? Y en muchas ocasiones se da, porque puedes recibir bullying de uno, ¿no? O sea, de un grupito, pero muchas veces es del grupo entero, ¿sí? Y es por esta situación de instinto, de acabemos con este sujeto que amenaza nuestra supervivencia. La supervivencia del grupo, como la conocemos, es amenazada por este sujeto. Sí, Así que tenemos que destruirlo. claro. Uh-huh. Sí. Entonces, estas situaciones de ponerlos a ellos en esta posición tan vulnerable, muchas veces puede ser completamente eliminada si la persona que introduce a ese sujeto al grupo lo hace desde otro lugar, que no sea él. Miren, ¿no? Aquí llegó el inteligente, el niño de 5 años que, wow, ya está en tercero de primaria, que aprendió a leer a los 2 y que, ¿no? Y nos echamos todo su currículum y el grupo se siente amenazado y amenazado y amenazado y amenazado. Yo creo que por eso no ha pasado esto aquí en mi hogar, porque aquí todos de verdad son iguales. O sea, aquí es más, nadie, o sea, ninguno de mis hijos creo que lo haya notado ni lo haya visto así, Sí. porque todititos son iguales. Y yo quise precisamente eso, o sea, yo no quiero ni que él se sienta que es la octava maravilla en ese aspecto y que es menos que los demás, o sea, que no haya así como una soberbia, ni tampoco quiero que los demás se sientan menos, o sea, todos tienen sus bondades, todos tenemos nuestras cosas buenas, nuestros dones, y hasta ahí. Entonces creo de verdad que en mis hijos no existe eso, fíjate, no hay ese tipo de situaciones, y tiene mucho que ver, como tú lo dices, porque sí, cuando llegas a un lugar y lo primero que te dicen, véanlo a él y miren él o miren ella, según sea el caso, ¿verdad? Porque no es el único. O tan solo, es más, tan solo que no digas las bondades, sino que aplaudas mucho un éxito o una situación y que no igual aplaudas la de otro. Ya tan solo ahí se genera. Entonces, como que yo digo que ese equilibrio no es fácil, pero creo que nosotros ahí la llevamos en cuanto a eso y no se ha generado eso hasta ahorita. Y suelo como decirles y resaltarles las bondades de cada uno y también así como que todos tienen su parte. Pero creo que pues en un salón de clases también es muy difícil, muy complicado, Sí. porque son muchísimos ojos alrededor de la maestra. Sí, y porque la misma estructura es jerárquica. Mientras mantengamos una estructura jerárquica al momento de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, difícilmente vamos a poder transmitir esta igualdad, ¿no? Hoy justo mi hijo en la mañana me decía,
mamá, ¿verdad que todos somos iguales y todos somos diferentes al mismo tiempo? Y esa es la clave, ajá, esa es justamente la clave. Yo decía, entendió perfecto el concepto, ajá, porque, Claro. porque es que es la realidad. Si somos iguales en un sentido amplio de la palabra y en un sentido de aceptación, ajá, de nos aceptamos como iguales que somos, como seres humanos que somos, que nos merecemos respeto, pero todos somos diferentes, pero al mismo tiempo y en la misma línea, las diferencias nos nutren. Las diferencias en un grupo son lo que lo va a hacer poderoso y fuerte. Un grupo de homogéneos, te aseguro que no va a llegar tan lejos como un grupo en donde haya muchas diferencias, en donde haya niños que tengan coeficiente intelectual altísimo, pero haya niños que también tengan retraso mental. Ese grupo tiene más posibilidades de hacer cosas grandes, nuevas, geniales, que nadie se espera, cosas impactantes, y de aprender mucho más que el grupo en donde todos son de altas capacidades. Ok. Ajá. Porque entonces todos vamos a aprender puras cosas cognitivas y nos vamos a limitar a eso, vamos a hacer puro cerebro. Uh-huh. Pero en el otro grupo vamos a poder aprender del que sabe, del que aprende mucho y aprender cosas sensibles, del que tiene dificultades, del que tiene discapacidades y aprender del que es buenísimo en deportes y nos va a poder dar sus tips y vamos a poder movernos también y aprender un poco de eso, como el que pinta increíble y entonces también nos puede aportar algo. Entonces las diferencias si nosotros viéramos las diferencias como aportes, la Sí, vida sería diferente. Uh-huh. La vida exactamente. sería otra. Y la concepción de un grupo sería otra. Uh-huh. Porque entonces entraríamos en esta aceptación de nos comunicamos, nos tratamos desde la igualdad, pero potenciamos nuestras diferencias. Uh-huh. Pero le sacamos provecho a nuestras diferencias. Entonces, justo yo creo que la frase esta que te decía de la mañana de Caleb es como lo que podría resumir justamente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sí, todos somos iguales porque al mismo tiempo todos somos diferentes. Exactamente. Aquí te preguntan, Lali, si la motivación es interna, ¿por qué siempre queremos de alguna manera activarla de forma externa? Porque es como nos la han vendido. Uh-huh. Justo la vez pasada que daba esta charla me preguntaban, recomiéndanos un libro que hable de motivación y no de manipulación. Pues no pude recomendarles nada porque no lo he encontrado. La motivación como nos la han vendido es a través de la mercadotecnia, de hecho. Si tú lees libros de motivación, la mayoría están orientados hacia las ventas. Qué curioso. Uh-huh. Sí, Eso es como motivarte a comprar, motivarte a elegirme a mí. Eso no es motivación. ¿Okay? Eso se llama manipulación. Y claro, va de la mano con las ventas. Lo tengo clarísimo. Uh-huh. Está bastante claro. Por ejemplo, ¿cómo te motivan, entre comillas, en una tienda? Y está comprobado, y hay muchos estudios, con la música. Hay muchos estudios que se hicieron que si tú ponías cierto tipo de música en un supermercado, en un mall, ¿no? Entonces la gente duraba más tiempo en tu tienda y compraba más, por lo tanto, consumía más. Entonces los motivamos a quedarse más tiempo con la música. Con este tipo de música motivamos, la gente se siente motivada a permanecer en tu tienda más tiempo. Uh-huh. Bueno, pues desde mi punto de vista, eso no es motivación. La motivación externa, para mí, la motivación externa solamente es el acompañar, el estar ahí presente, ¿sabes? Y es importante que tu hijo sepa que tú estás ahí presente para cuando él lo necesite, es una gran motivación para él.
Y es un gran soporte y eso es como seguridad para él. Uh-huh. Es como esta parte de el instinto, no necesito preocuparme por la supervivencia, porque yo sé que si necesito algo, ahí está mi mamá. Ajá. Estoy a salvo. Y esa sensación de sentirse a salvo, entonces le permite a él ocupar su cerebro en otras cosas. Y no en buscar su supervivencia, ¿no? No buscar él mismo estar a salvo. Entonces, es una delgadísima línea entre lo que es motivación y lo que es manipulación o lo que es, por ejemplo, pues una forma de chantaje, ¿no? De yo te chantajeo para que ocurra, chantaje emocional puede ser, ¿no? Un intercambio de chantaje emocional, pero lo motivo, ¿no? Pero lo hizo, ¿no? Sí, sí lo hizo, pero no fue motivado por él. ¿Y cumplió una expectativa suya o tuya? Qué fuerte. Uh-huh. Entonces, la motivación externa casi siempre se transforma en manipulación. Hay muchos estudios en mercados. Ustedes, si ustedes buscan estudios de marketing, de ventas, de cómo motivar a tu equipo de trabajo, ¿no? Todo eso, échenle un ojito, una leída ya con ojo crítico y van a ver qué rápido, en 2 páginas, tu libro de motivación se transforma en manipulación. Manipulación de masas. ¿Y vendes? Claro que vas a vender. Mucho. Pues está basado en años y años y años y años de estudios. Por ejemplo, ¿cómo si es un trabajo y cómo se ha demostrado, por ejemplo, que la gente se motiva más y en lo interno, o sea, te voy a explicar por qué es desde lo interno en un grupo de trabajo, ¿no? Y el estudio, por ejemplo, consistía en, bueno, en un grupo les vamos a decir, los objetivos son estos y los vamos a motivar, otra vez entre comillas, con bonos, con dinero, ¿no? Con dinero los vamos a motivar, que eso es una manipulación, básicamente, para que cumplan los objetivos de la empresa. Entonces, los objetivos de la empresa es que vendan al mes 10 coches. Y si vendes 10 coches, entonces ganas tu bono de productividad, ¿no? Tu intercambio monetario, porque esto es capitalismo, por supuesto. Ajá. Entonces, esa es la manipulación. El otro grupo lo que hicieron fue decir, este mes ustedes se van a plantear su propio objetivo de venta. ¿Cuántos carros te comprometes a vender este mes? Tú decides cuántos quieres vender. Al final no va a haber dinero de por medio, no va a haber nada. Tú vas a decidir cuánto quieres vender este mes. Y cada uno de ellos elegía cuántos carros quería vender ese mes. Se proponía vender ese mes. Y lo anotaron. Resultó que al final del experimento vendió más el grupo en el que no hubo un intercambio monetario, pero se les permitió elegir sus propios objetivos de venta, que el grupo que tenía la motivación tenía la motivación, entre comillas, monetaria, pero el objetivo era externo, era impuesto, ¿sabes? Tienes que vender esta cantidad. ¿Por qué? Porque en el primer grupo, tú ya sabes quién es el vendedor estrella. Uh-huh. Tú ya sabes quién es el vendedor que cada mes llega a sus metas y se lleva los bonos. Entonces, ese es el único vendedor que realmente está motivado. Así que llega a su meta de 10 y vende 10 carros, pero el resto del equipo, como, pues, ¿qué iba a estar motivado si ya sabes quién es el que se lo lleva y solo se lo puede llevar uno? Entonces, el conjunto como equipo venden menos que el grupo que cada uno tiene su propia motivación y lucha por su propia motivación. Okay. Entonces, vendían más. El otro experimento se hizo sobre ejercicio. Y entonces te ponían una rutina. Estaba el grupo que tenía su rutina
y que pues obviamente el premio, digamos, ¿no? Era pues bajar de peso, ¿no? Y el otro grupo igual se le permitió elegir cuántas lagartijas al día iban a hacer. Entonces, este grupo tenía su rutina y le decía cuántas lagartijas hacer al día. Y este otro equipo podía decidir cada día cuántas lagartijas iba a hacer. Mismo resultado. En el grupo 1 empezaron con mucho ánimo, siguiendo las indicaciones, pero conforme iba pasando el tiempo, iba decayendo. Y cada vez había más personas que dejaban, que ya no terminaban, ¿no? El día, no cumplían con la meta del día. Es decir, por ejemplo, empezaban con 10 lagartijas y todos increíbles, pero ya para el cuarto día, que eran 15 o 20, pues ya había cada vez más que no lo lograban. En el grupo en el que cada quien eligió cuántas lagartijas hacer, resultó que empezaron con más fuerte, se mantuvieron y terminaron todos el tiempo del estudio, ¿no? El tiempo que duraba el estudio, todos lo terminaron porque cada quien decidía cada día cuántas iba a hacer. Y no por eso hicieron menos cantidad que los que sí tenían un número fijo que hacer. Entonces, hacían más y duraban más en el tiempo. Esa es, por ejemplo, una forma en la que sí la motivación es intrínseca, porque tú estás trabajando por lo que tú elegiste. Tus objetivos son tuyos, tus planes son tuyos. Es muy diferente cuando los objetivos y los planes y las motivaciones son externas y simplemente a ti te dan un intercambio, dinero, un bono, vacaciones, lo que tú quieras, ¿sí? Lo que tú quieras. Yo por ahí alguna vez escuchaba y decía, si tú has hecho muchas dietas y muchos esfuerzos por bajar de peso y no lo has logrado, pregúntate si de verdad quieres bajar de peso. Exactamente. Totalmente. Si tú quieres y por mucho tiempo has intentado levantarte temprano y empezar muy, muy temprano tus actividades y no lo logras y por más que te metes en, ya sabes, estos retos de 21 días y lo vas a lograr porque en 21 días se forma un hábito y sí, como no, vamos y todos, y no lo mantienes en el tiempo y no lo has logrado, pregúntate y verás cómo la respuesta va a ser en realidad no lo quiero hacer. Es verdad. Entonces, esa es la diferencia clara. El objetivo y las ganas deben ser mías. Los planes los debo proponer yo. No hay mejor motivación que eso. La motivación ya está ahí, tú la estás desempeñando, ahí estás trabajando para lograr un objetivo. Esa es la motivación. Ya cuando tiene que venir el externo a decirte, bueno, mira, es que si lo haces, puedes comerte un dulce después de la comida, ¿no? Lo haces, te voy a comprar esto, vamos a ir a comprar un helado, te voy a llevar a donde querías, te voy a comprar el juego que querías, puedes ver la tele media hora, te presto el iPad. Ya cuando tenemos que empezar ahí, es porque la motivación es nuestra. Y porque el sujeto a cargo ya la perdió, realmente tal vez no quiere hacer eso, ¿no? Y pasa mucho en los niños cuando piden clases de ciertas cosas a veces, ¿no? Es que quiero aprender a tocar el piano, mamá, ¿no? Y ahí está la mamá con, claro, aprender el piano y compra el piano y el maestro de piano y todo. Y a las 2 sesiones, el niño es de, ay, seguro que tengo que ir a la clase de piano, mamá, es que ya no quiero ir, es que... Y entonces empezamos con, yo ya gasté para comprarte el piano. Yo ya pagué al maestro el mes, así que ahora, ni modo, aprendes a tocar el piano. Sí, así es. ¿Sí? La motivación pasó a ser totalmente nuestra por una situación totalmente económica, donde el dinero va de por medio. Pero, y lo justificamos muchas veces con, no, es que si tú te comprometiste, debes aprender a
cumplir tus promesas, ¿no? Y es como, bueno, es que yo no quiero que el día de mañana él prometa cosas y luego no sea capaz de cumplirlas o de llevarlas a cabo, ¿no? O en un ratito ya salga con que siempre no y entonces deje las cosas botadas. Y entonces yo me pregunto, ok, entonces prefieres que él aprenda que debe permanecer en un lugar en el que se siente incómodo solo por cumplir algo que dijo. Y que no le gusta. ¿Me estás diciendo que prefieres que aprenda tu hijo? Bueno, y realmente le estamos, cuando estás poniendo este ejemplo, por ejemplo, de las clases de piano y que les dicen eso, justo eso que tú acabas de decir. No, ahora ya la tomas porque yo ya pagué, porque ya esto, porque ya lo otro. Realmente, si lo dejamos que no lo haga, porque siempre no le gustó por lo que tú quieras, así sea una clase y luego ya después la de ajedrez y luego ya después la de fútbol, no sé, whatever. Realmente les estamos enseñando o realmente les va a suceder que no van a terminar nunca de hacer lo que deben de hacer, realmente se van a volver personas procrastinadoras, realmente no van a tomar compromiso a las cosas, realmente, Citlali. No lo sabemos. Ese es el encanto de ser mamás, Ani. No, pero, o sea, de la experiencia que tú tienes y de lo que hayas visto que sucedió en alguna persona que, no sé, que ya creció y que ya todo. Porque yo pienso que al fin de cuentas, volvemos a lo mismo, yo pienso, si el interés está, lo van a hacer. A mí me ha sorprendido, o sea, yo puedo decirles a mis hijos, levántense más temprano y quizás lo hagan, pero me ha sorprendido que, por ejemplo, los cuates tienen 3 semanas levantándose entre 5 y 6:30 solo porque están en algo que les interesa. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees realmente que los vamos a hacer procrastinadores en las cosas? Es que no hay forma de saberlo y te lo digo con total honestidad. Y hay estudios al respecto y no hay una... Es que tú no puedes garantizarlo. Qué bonita sería la vida, Ani. Qué bonita sería la vida si a nosotros como papás nos dijeran, haz esto y te aseguro que tu hijo se va a convertir en esto. ¡Ay, cuánta ansiedad nos quitarían de encima! ¡Cuánta preocupación! ¡Cuánto miedo! ¿No? Nos quitarían de encima. Sería bien bonito, pero caeríamos de nuevo en esto de querer justo estas recetas, ¿no? Hacemos esto y entonces se convierte en esto. Hay varios. Hay ejemplos con papás, por ejemplo, alcohólicos, que dices, bueno, es que tú eres el ejemplo más grande que le das a tu hijo, y si tu hijo ve constantemente puntualidad en la casa, va a ser puntual, y si tu hijo ve alcoholismo en la casa, pues va a ser alcohólico. No es verdad, no es verdad, ¿no? Mi papá vivió alcoholismo en su casa y no es alcohólico. Exacto. ¿Sí? Entonces, no hay garantías porque cada niño recibe diferente la información, la percibe diferente, la procesa diferente y la transforma diferente. Sí, no hay formas, es como el papá golpeador, ¿no? Y tienes a un par de hermanos y uno llega contigo a terapia y te dice, pues es que mi papá destruyó mi vida porque me golpeaba, me hizo sentir miserable, yo todavía puedo sentir, ¿no? El rechazo que me daba cada vez que me daba estas palizas, me decía cosas horribles y puedes decir, ok, pues vamos a tener una sesión familiar y llega el hermano totalmente exitoso en el sentido económico de la vida y que te diga, no, yo le agradezco a mi papá que haya sido tan estricto con nosotros y que no me haya permitido salirme, ¿no? del huacal, porque gracias a eso yo hoy soy una persona que puedo concentrarme, que puedo trabajar mucho y que puedo estar como alineado, ¿no? Entonces yo gracias a esa forma de ser de mi papá, tan estricta, soy hoy lo que soy. Entonces una persona, un sujeto lo vivió, esa forma tan estricta de ser, la vivió como algo terrible, como algo que lo lastimó, como algo que era una forma de rechazo para él, y el otro la vivió como una forma
de amor, como una representación de cariño, ¿ok? Mi papá es tan exigente conmigo por lo mucho que me ama. Son interpretaciones de un mismo hecho, de una misma realidad. Ajá. Aquí, ¿cuál es la clave, Ani? Aquí la clave es que el papá no vio al individuo. Él era así porque así era. El papá era estricto porque así era, porque así le gustaba hacer, porque así lo habían enseñado a hacer. Pero no pudo ser flexible en ese aspecto. Es decir, pues con un hijo era obvio que le funcionaba, que al hijo le funcionaba bien esta forma de ser de él tan estricto, tan cuadrado, tan solo vemos esto en la vida, ¿ok? Pero a otro hijo necesitaba otra cosa. El otro hijo sí necesitaba palabras de cariño. El otro hijo sí necesitaba abrazos. El otro hijo sí necesitaba mirada. Uh-huh. Y entonces, la clave era a un hijo entregarle una cosa y al otro hijo entregarle otra, según sus necesidades. Uh-huh. Entonces, no hay nada que nos diga que si nosotros, es como, obliga a tu hijo todos los días a tender su cama, ¿no? O a tener limpio su cuarto, o a ayudar con la limpieza y a que barra y trapee y lo que sea. Uh-huh. Para que el día de mañana no tenga su casa hecha un tiradero. No, nadie te garantiza. Tú puedes obligarlo toda la vida, todos sus años. Lo puedes obligar a atender su cama y a mantener su espacio ordenado, y eso te puede salir como tú pensabas o te puede salir completamente opuesto, ¿no? No hay garantías, y lo mejor que podemos hacer es, como diría María Montessori, seguir al niño. Y a tu hijo, obsérvalo, habla con él, pregúntale qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Observa cómo él reacciona cuando tú, por ejemplo, le hablas con cariño, cuando tú eres empática con él, cuando tú te tomas tiempo con él. Observa, hay niños a los que les encanta el apapacho y hay niños a los que no les gusta el apapacho. No. Mi hijo hay mañanas en las que despierta y yo le digo, buenos días, ¿me das mi beso de buenos días? Y me dice, no, hoy no quiero. Y es perfectamente válido. Y yo le digo, perfecto, hoy no hay beso de buenos días. Uh-huh. Porque así es, la necesidad del beso es mía. O sea, pues me abrazo a mí misma y me digo, buenos días, ¿no? Mi hijo no tiene por qué satisfacer mis necesidades. Entonces... Oye, perdón, no, termina. No. Termina y luego ya te leo algo que te están preguntando. Sí, me refería como justo a lo mismo, ¿no? Hay que observar a cada uno de nuestros hijos y ver qué es lo que les funciona a cada uno. Sí, claro. Mira, es que aquí comentan, dice, recuerdo que de pequeña me dolía mucho que mi mamá no pudiera acompañarme en muchas cosas de la escuela. Y dije, cuando yo sea madre, quiero estar presente. Entonces, ella dice, ¿es como trabajar mucho también con el ego? Ok, no sé si con el ego, porque el ego a nivel de psique tiene tiene como connotaciones. Entonces, no voy a utilizar la palabra ego, pero sí a trabajar con nuestra historia. Eso, ay, perdón, eso definitivamente sí, ¿no? Es trabajar nuestra historia, porque nuestra historia la debemos resolver en lo personal, en lo íntimo, en terapia, con alguien acompañándonos a sanar esas cosas que pasaron. Ningún papá es perfecto y ciertamente ninguna infancia es perfecta, ¿no? A veces no solo por los papás, sino incluso por las situaciones sociopolíticas de donde tú creciste, tal vez, ¿no? No hay infancias perfectas y no hay papás perfectos.
creo que es algo de lo más difícil de aceptar cuando te conviertes en papá. Me voy a equivocar. Me voy a equivocar y no una vez ni dos veces. Me voy a equivocar un montón de veces. Ay, sí, Citlali. Sí, Sí, y duele, ¿eh? También darte cuenta. mucho. Duele mucho eh, y duele cuando uno se da cuenta, justo cuando, es que es la verdad, te das cuenta de que tus papás no podían ser perfectos cuando tú eres papá y te das cuenta que no puedes ser perfecto. Exactamente, Entonces totalmente. también duele ahí desde el hija que enjuició, ¿no? O sea, yo fui la hija que enjuicié, ¿no? Es que mis papás y mis papás y mis papás y mis papás y mis papás, y de pronto también duele desde esa historia de hija que enjuiciaste, ¿no? O de hijo que enjuiciaste, y que de pronto, uy, te cae dieron lo mejor que podían dar, hicieron lo mejor que podían y se equivocaron como todos los papás del mundo, ¿no? Entonces, claro, duele y es un proceso que uno tiene que hacer desde lo personal. Sana tu historia en tu historia. Sana tu historia contigo misma. No trates de sanar tu historia con tus hijos, porque su historia es diferente. Su historia es otra. Claro, claro, totalmente. Incluso yo tenía un maestro en la carrera que decía algo que me hace muchísimo sentido ahora, ¿no? Tal vez en aquel entonces no tanto, pero se me quedó, así que algún sentido me hizo en lo inconsciente y ahora me hace sentido desde lo consciente. Y él decía, ningún hijo tiene los mismos padres, ninguno, porque tu primer hijo Exacto. en un lugar muy diferente que el segundo, el tercero o el cuarto o di el número que quieras. Ningún hijo te encontró en el mismo lugar. Y, por ejemplo, Ani, tú que tuviste cuates, ¿no? Podríamos decir, bueno, ellos sí, porque te encontraron en el mismo lugar, la misma edad, todo, ¿no? El mismo contexto. No te No, provocan lo mismo un hijo que otro. no, 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 para nada. Provocan cosas. No puedo ser la misma mamá para ambos. Cada uno necesita cosas Exacto, particulares. No, no, exacto. Entonces, cuando uno dice, ¿no? Es que yo amo a todos mis hijos igual, hablaríamos desde esta misma igualdad de la que hablábamos hace rato, ¿no? Sí, igual, pero al mismo tiempo totalmente diferente. Porque amamos a cada hijo de forma diferente. exactamente. No, no al medirlos, o sea, no los estamos midiendo, no uno es más y otro. No, pero es que no podemos amar a nadie de la misma forma y los amamos diferente conforme van creciendo. No los amamos igual cuando eran unas cositas hermosas, ¿no? Chiquititas, que cuando ahora son unas cositas hermosas más grandes, ¿no? Claro. Que cuando de repente se transforman en unas cositas no tan hermosas, ¿no? No los amamos igual. No, no puede ser, no puede ser, ¿no? Entonces, así es esto. No, no, Como ir adaptándonos a cada uno.